Esta revelación es, hermano, para todos los pastores, ministros que llevan la palabra de Dios, aún los pastores que llevan un rebaño, para todos los evangelistas, para todos los maestros, para todos aquellos que tienen ese llamado de parte de Dios. Estas revelaciones son para ellos, mis amados hermanos. Y quiero que abran el libro de Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 14, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Bendito sea el Señor. Esta revelación, hermanos, va basado muy fuerte, hermanos, la revelación, pues que el Señor me ha dado y me dijo: habla a mi pueblo, diles a mis siervos, diles a aquellos que salen a predicar, dígales, hija, que con quién es su lucha, quién se está levantando en el camino. Y algo, mis amados hermanos, Señor, cuando me hablaba y me decía: la muerte se ha desatado sobre aquellos pastores, sobre aquellos ministros, evangelistas, profetas, sobre aquellos que tienen su ministerio. La muerte se ha desatado sobre ellos. El enemigo lo que quiere hacer, me decía el Señor, es matar su ministerio, así como el pastorado, el evangelismo, lo profético, el llamado que el Padre Celestial te ha dado. Me decía el Señor: dile a aquellos que yo les he dado ese llamado que tengan cuidado, que se levanten más en oración, que se levanten y se entreguen más a mí, me decía, porque el diablo quiere destruir por completo su ministerio. El diablo quiere apagar aún el pastorado, aquellos que están llevando una obra, me decía el Señor. Diles a ellos, hija, que se levante más en oración, porque el diablo quiere lanzar frialdad, sequedad sobre esa casa de oración que están llevando mis hijos, me decía. Diles a ellos que están llevando una obra, que están apacentando a mis ovejas. Diles que a aquellos siervos que se levanten en oración, en ayuno, y diles, me decía el Señor, que hagan avivar lo que yo he puesto en su vida, porque el diablo quiere matar su ministerio, lanzando conformismo, lanzando sequedad, lanzando frialdad. Diles, hija, que se levanten en oración, porque yo no les he dado un llamado para que estén así fríos, tibios. Yo no les he dado ese llamado para que se conformen. Yo no les he dado ese llamado para que estén así estáticos, paralizados. Yo les he dado ese llamado para que puedan ver mi gloria, para que puedan ver lo que yo puedo hacer. Pero mi iglesia, mis hijos, aquellos que les he dado ese llamado, se están conformando, se están quedando, no se dan cuenta con quién es su lucha, me decía. Diles que se despierten ya los pastores, diles que ya se despierten el evangelista, diles ya que se despierten aquel profeta, diles ya que se despierten aquellos ministros que llevan mi palabra a diferentes lugares. Diles ya que despierten, me decía el Señor, que despierten ya, porque el diablo se ha levantado para destruir su ministerio. Pero ¿qué hacen mis hijos? Me decía el Señor, ¿qué hacen mis hijos? Aquellos que tienen ese llamado, ¿qué están haciendo? Se están durmiendo, se están conformando, se han quedado paralizados, no se dan cuenta con quién es su lucha. Se han enfocado más en lo terrenal, se han enfocado más aquí en lo material, pero se han descuidado en lo espiritual, me decía el Señor. Dile que se despierten, que están adormitados. Dile que se levanten, me decía el Señor. Diles, hija, que es el tiempo que se levanten, que es el tiempo que hagan avivar lo que yo he puesto en su vida. Y cuando Dios me hablaba de esa manera, hermanos, dentro de mi corazón, hermanos, estremecía. Decía, Señor, es fuerte tu palabra lo que tú dices, es fuerte tu palabra lo que tú estás hablando, Señor. Y diles, porque el diablo quiere matar su ministerio lanzando sequedad, lanzando frialdad. El diablo quiere paralizar su ministerio, me decía. Pero en esta hora, me decía el Señor, yo te hablo para que tú hables a mi pueblo y les digas que no están solos, sino que tienen que levantarse. En eso, hermanos, en esta revelación, cuando Dios me estaba hablando, hermano, era fuerte. Ahí podía ver, hermanos, habían dos brujos de altos rangos. Brujos, hermano, brujos. Yo te estoy hablando de altos rangos. Eran dos brujos, hermanos. Y lo que hacían esos brujos, hermanos, en esta revelación, hermanos, el Señor me hizo ver clarito y me dice: hija, anda, ve lo que hacen esos dos brujos. Hermanos, esos dos brujos empezaban a cavar, hermanos,
en un cementerio. Empezaban a cavar, hermanos, a cavar así, hermanos, como un hoyo grande, mis amados hermanos. Y cuando yo me acerco, hermanos, en ese hoyo habían muchas fotografías de pastores, evangelistas, ministros. Habían muchas fotografías, hermanos, en ese hoyo, mis amados hermanos, metidos ahí. Fotografías de muchos hombres y mujeres de Dios, hermanos. Y cuando yo me acerco a ese hoyo, y esos dos brujos me dicen: mira, ve, aquí están muchos, me decía. Aquí están, le estoy enterrando para que se sequen, para que se opaquen, para que se apaguen. Mira, hermanos, esos dos brujos me empezaban a hablar y decir en ese instante, y me decía esos brujos: nosotros también ayunamos, me decían esos dos brujos. Y esos dos brujos, hermanos, eran de alto rango. De alto rango eran, hermanos, no eran cualquier brujos, de alto rango. Y esos brujos me decían: nosotros también ayunamos, nosotros también vigilamos, así como ustedes hacen, también nosotros así vigilamos, ayunamos, para que la iglesia cristiana se paralice, para que los pastores se neutralicen, para que los pastores, evangelistas, maestros caigan en frialdad, caigan en dureza. Escuchen, hermanos, esos dos brujos me decían: nosotros también ayunamos, vigilamos, para que los pastores caigan en adulterio. Me decía, hermanos, para que caigan en adulterio también nosotros ayunamos, vigilamos también, para que se sequen, para que viva esa iglesia tibia, fría, para que esa iglesia no crezca. Nosotros ayunamos y vigilamos, me decían esos brujos, hermanos. Yo no podía creer, hermanos, en esa revelación de lo que yo estaba escuchando, mis amados hermanos. Yo no podía creer, hermanos míos. Y me decía esos brujos: mira, ve lo que estamos haciendo. Y miraba, hermanos, en ese hoyo muchas fotografías de muchos pastores, ministros, evangelistas que llevaban la palabra a diferentes lugares. Miraba, hermanos. Y lo que hacía esos brujos, hermanos, empezaban a cavar más. Y hermanos míos, empezaban, hermanos, cortarse. Esos brujos se cortaban, hermanos, así la vena, y empezaban a dispersar su sangre. Hermanos, soltaban unas lenguas raras, empezaban a invocar demonios como muerte, sequedad. Hermanos, ahí frialdad, hermanos, empezaban a rociar en las fotografías, hermanos, empezaban a rociar diciendo: que se seque aquel pastor. Reprendemos en el nombre de Jesús. Empezaban a lanzar esas palabras, hermanos, diciendo: que se seque, que muera, que se esterilice, que paralice. Así, hermanos, empezaban, hermanos, esos dos brujos empezaban a hacer. Y cuando yo estoy parada, hermano, en esa revelación, aleluya, veo, hermanos, dentro de mí me dice: anda, ve, me dice, y quema todo eso, me dice. Y cuando yo me paro, hermano, le digo: en el nombre de Jesucristo, le digo, y esos brujos, usted no tiene ni parte ni derecho para que usted pueda tocar a esos hombres, a esas mujeres. Y lo que los brujos me dicen, hermanos, en ese instante me dicen: hay muchos que han caído en adulterio. Hemos hecho caer a muchos, me decía. Hemos hecho caer a muchos en adulterio. Y cuando en ese instante, hermanos, y cuando veo, dice, hermanos, en mi revelación, hermanos, empezaba a agarrar, hermanos, la fotografía. Saqué de ese hoyo, hermanos. Saqué de ese hoyo, hermanos. Empezaba, hermanos, a deshacerse, a suelta. Todo lo que lanzaron sobre ministros, todo lo que lanzaron sobre los pastores, se quedó frialdad. En esta hora se anula, se rompe en el nombre de Jesucristo. Hermanos, empezaba a pelear, mis amados hermanos. Y donde ahí, hermanos, tras esa revelación, el Señor me habla y me dice: dile a mis siervos, dile a los profetas, dile a los evangelistas, dile a aquellos que llevan mi palabra, que despierten ya su espíritu, porque el diablo quiere destruir su ministerio. El diablo quiere opacar su llamado. El enemigo quiere destruir su llamado. Diles que se despierten, diles que ayunen, diles que velen, hija, porque se están descuidando en la oración, se están descuidando en su llamado, se están preocupando en lo terrenal, se están preocupando más en lo material, pero en su vida espiritual se están descuidando. Me decía el Espíritu Santo, hermanos, en esa revelación. Yo no podía creer lo que estaba viendo, mis amados hermanos, porque era fuerte. Y esos dos brujos se levantan, hermanos, y me dicen, hermano, una palabra, me dice que la iglesia cristiana no se da cuenta, me decía. La iglesia de Cristo no se da cuenta, me decía así. Los cristianos se dan cuenta de lo que hacemos, no se dan cuenta. Pero ¿sabe lo que me decían los brujos? Los brujos me hablaron y me dijeron, hermanos, solamente la gente espiritual se puede dar cuenta de lo que hacemos nosotros, me decía. Pero los cristianos que están conformados, escuchen, esto no viene, hermanos,
Esta revelación no viene de mi carne propia, hermanos. Esta revelación que yo tuve, mis amados hermanos, hasta a mí me hizo estremecer. Los dos brujos me hablaron y me dijeron: los cristianos que son fervientes, los cristianos que son fervientes en el espíritu y conectados con aquel Dios que ustedes sirven, así me dijo, solamente ellos se pueden dar cuenta. Pero aquellos cristianos que están fríos, tibios, sus ojos están cegados y no se dan cuenta, me decía. No se dan cuenta de lo que nosotros hacemos. Están secos. Aquellos secos que están y no se dan cuenta cómo trabajamos nosotros. Hemos ido a muchas iglesias, así me dijo. Hemos ido a muchas congregaciones, pero ni cuenta se han dado que hemos estado ahí parados. No se han dado cuenta. Pero aquellos cristianos, me decía, que son fervientes, esos cristianos sí se dan cuenta y disciernen el espíritu. Y con ellos no podemos, me decía. Con ellos no podemos, porque los cristianos que son fervientes rápido descubre de lo que estamos haciendo, me decía. Rápido nos descubre de lo que estamos a punto de hacer. Nos descubren una, decía. Pero los cristianos que están tibios no se dan cuenta. Y cuando en ese instante, hermanos, podía ver en esa revelación, iglesia de Cristo, y le decía: en el nombre de Jesús, ahora te callas, porque mayor está en nosotros que está en el mundo. Así dice la palabra, le decía. De esa manera, mis amados hermanos, en mi sueño, hermano, empezaba a pelear ahí con aquellos dos brujos, hermanos. Eran de alto rango. Era de alto rango, iglesia. Y ahí me decía esos brujos, hermanos: escuchen, me decía, nosotros sacrificamos niños. Nosotros sacrificamos niños para poder subir y para poder matar a los cristianos que están fervientes, me decía, hermanos. ¿Y qué hacen ustedes?, me decía así. Y cuando de esa manera, mis amados hermanos, cuando empezaba a hablar así, aquellos brujos le decían: en el nombre de Jesús, en esta hora te callas. En el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora te callas ahora. Hermanos, empezaba a pelear ahí, hermanos. En el nombre de Jesús, ahora te quito la cabeza. Quien seas ahora, brujo, hechicero, ahora calles en el nombre de Jesucristo. Y ¡fum!, hermanos, desapareció en un, hermanos. Cuando dije: la sangre del Cordero tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, hermanos, como un globo, ¡fum!, se reventó, hermanos. Y el Señor, hermanos, empieza a hablarme y dice: dile a mi pueblo, dile a los pastores, dile a la iglesia que hagan avivar mi fuego, que despierten ya de lo que están durmiendo, despierten. Porque aquellos que están vigilando, aquellos que están fervientes, van a poder ver, van a poder discernir en el espíritu, me decía. Pero aquellos que están dormitados, aquellos que están muertos, aquellos que están secos, no van a saber con quién están peleando. Y el Señor me decía: dile a mi pueblo que despierte, dile a mis hijos que despierten, dígale a los pastores que despierten, dígale al evangelista que despierte, diga a aquel predicador que despierte. Porque el diablo quiere destruir su ministerio. Dile, hija, que despierten, que no permitan que el diablo apague su llamado. Cuando el Señor me hablaba así, hermano, fuertemente, el Señor me decía: no, esto no es el tiempo que hagan apagar lo que yo he puesto en sus corazones, me decía. Es el tiempo que se levanten todos. Es el tiempo que la iglesia, es el tiempo que el pueblo se levante, me decía, en oración y en ayuno. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: dile a todos los pastores que llevan un rebaño, que llevan una congregación, que llevan un redil, me decía, diles que las ovejas tienen que estar llenas del Espíritu Santo. Dile que mi pueblo, la congregación que están llevando aquellos pastores, tiene que estar fluyendo en el Espíritu. Porque el diablo quiere estar en estos tiempos, me decía, es destruir a la iglesia, apagar ese fuego. Y cuando el Espíritu Santo de esa manera me hablaba, hermanos, dentro de mi corazón, hermanos, había un estruendo fuerte, fuerte. Y me decía: habla, que hagan avivar
esa presencia. Y nada ni nadie podrá tocar. Nada ni nadie podrá apagar. Y me decía el Señor: hábleles a todos mis hijos que son ministros, que llevan mi palabra, que son evangelistas, profetas, que son pastores. Me decía el Señor: diles, hija, que hagan avivar ese llamado y que enciendan el fuego, porque se han conformado, me decía. Se han conformado en su llamado, se han conformado en su ministerio. Ya no me buscan así como en el principio. Ya no van a mi presencia como en el principio. Ya han descuidado aún, me decía el Señor, han descuidado mi obra. Han descuidado aún a mis ovejas, que ya no aman a mi palabra. Dile que se vuelvan a mí. Dile que regresen a mí. Diles, porque tiempos fuertes vienen para su ministerio, me decía el Señor. Fuertes cosas se vienen para su ministerio. Diles, hija, que se sometan a ayunar, que se sometan más en la oración. Diles, porque ahí van a encontrar la fortaleza, me decía el Espíritu Santo. Y cuando me hablaba de esa manera, hermanos, dentro de mi corazón había, hermanos, un estruendo muy fuerte. Y decía: Señor, misericordia, Padre, misericordia. Y algo más me decía el Señor: existe, bendito sea el Señor, el reino de las tinieblas. Me decía el Espíritu Santo: existe, hija. Y muchos no creen eso. Existe el reino de las tinieblas. Así como existe el reino de las tinieblas, existe el reino celestial. Que el enemigo está hecho en estos tiempos para apagar muchos altares. Me hablaba el Espíritu Santo.